Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa, a su programa Dale la Vuelta a la Tortilla. Aquí estamos un miércoles más y vamos a empezar por recordar qué significa darle la vuelta a la tortilla según la RAE. Entonces, trata de invertir las circunstancias o producir un cambio total en una situación. Darle la vuelta a la tortilla es un espacio patrocinado por Liderarte, donde exploraremos cómo las personas, los equipos y las organizaciones pueden reinventarse, superar adversidades y encontrar el bienestar en medio del caos. Un programa que no solo hablará de liderazgo, también de arte, talento, alma, también de historias reales que inspiran, gracias a nuestros invitados, y porque la vida está llena de desafíos y de giros inesperados y momentos que nos retan a sacar nuestra mejor versión. Pero lo he estado pensando y lo de la mejor versión está empezando a cansarme y a no gustarme. A sonar repetitivo, yo sí, creo. Entonces me he explayado y he dicho, a decir, una versión en la que nos sentimos mejor con nosotros mismos. Vale, más cómodos. te lo compramos, no me gusta más. Bien. Es más coherente. Más plenos. Vale. Más alineados con quién queremos ser y no con quién deberíamos ser o con quien otros quieren que seamos. Nosotros creemos que cada obstáculo puede ser, querríamos que fuera, una oportunidad para transformar esos retos, para darle la vuelta a la tortilla y transformar las dificultades en aprendizaje y en crecimiento. Totalmente, estamos muy de acuerdo contigo. Aunque las palabras habría que cogerlas en contexto, pero sí, está perfectamente explicado, Maitena. Lo compro. Bien, bueno, pues mi nombre es Maitena Cerbajean y hoy me acompañan mis compañeros que me ha cambiado de lado, Fernando Berceval, nuestro provocador creativo poliédrico. Y siempre tengo que ir más despacio para no trabarme con esa palabra. Y evidentemente Susana Espelleta, nuestra comunicadora y coach emocional. Y hoy tendremos como invitada de honor a Verónica Magaz, pero espera un momento que tengo que presentar muchas más cosas. Te dejo, Maitena. Bien. Ahora viene el tema que es fundamental. A mí llevo varios días dándole vueltas a la cabeza a una palabra que me parece mágica, que es coherencia. La culpa la tienen ellas dos, porque querían hablar de coherencia. ¿Y por qué me parece mágica? Bueno, cuando observo cómo somos de incoherentes los humanos en nuestro día a día, en las cosas sencillas, pues más me voy convenciendo de que la inteligencia humana no existe, por falta de coherencia. Seríamos inteligentes si fuéramos coherentes. De allí que es una mejora que podemos hacer todos y el nivel de inteligencia humano creo que crecerá drásticamente. Pero además quería cogeros unos cuantos ejemplos y luego no sé por dónde irá la conversación, porque esa la llevará Verónica, pero yo siempre pienso que los niños para eso son un magnífico reflejo cuando no entienden la diferencia entre nuestras palabras y lo que estamos haciendo. Y el ejemplo, una cosa muy común que hemos visto y oído todos, de jóvenes, de más pequeños, era eso de, con un cigarro en la mano, decirle al niño... No fumes. Y no es que no tuviéramos razón en nuestro propósito. El tema es que el niño o la niña que estaba delante no podía entenderlo, porque había una incoherencia absoluta entre el acto que estábamos haciendo de estar fumando y la frase que era no hagas lo que yo estoy haciendo. Que también es algo que como padres o como adultos nos hemos permitido tener la autoridad de decir no hagas eso, no seas incoherente, yo sí me permito serlo.
Claro que para educar es bastante difícil llevar esto, ¿no? Bueno, y para trabajar también, ¿eh? Entonces, ya hemos caído que los niños nos contestan con lógica, pero en las empresas no pasa lo mismo. Cada vez que el jefe dice algo y no lo hace, nos encontramos con que no entendemos. Es decir, la incoherencia lleva a la incomprensión, ¿no? Y entonces me hacía una pregunta y es, pensemos, ¿cuántas veces hemos sido incoherentes en esta última semana? Por echar un poco la vista atrás. ¿Quieres decir antes de entrar por la puerta hoy? ¿Quieres decir ahora mismo? Bien, pues vamos a hablar con nuestra invitada hoy de coherencia o no, o de incoherencia, como diría Fernando. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa cuando somos coherentes y qué nos pasa cuando somos incoherentes? Con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Son preguntas que están relacionadas con cuál es el interés de ser coherente en el fondo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que se dicen por ahí y es la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. Sería la palabra ser coherente, sería transformarla en acción. Ser incoherente sería justamente todo lo contrario, ¿no? Y si lo pensamos bien, está muy relacionado con el liderazgo que podemos realizar en nuestro alrededor, nuestra coherencia, esa búsqueda de coherencia. ¿Cuán a menudo tenemos este término en nuestra cabeza? Al final, se trata de ser consecuente, lo que dicen los anglosajones de walk the talk. Es decir, haz lo que dices que vas a hacer. Y no es tan fácil, y claramente no es tan fácil porque si no lo haríamos todos. Y entonces el tema que creo que tenemos que profundizar hoy es ¿y cómo se hace para ser coherente? ¿Cuáles son las barreras que tenemos para ser coherentes? ¿Cuáles son esas dificultades que nos llevan a hablar de ello, ¿no? Entonces va de hablar menos, tal vez, y actuar más. Estamos en el peor sitio para hablar de esto porque nos dedicamos a hablar. Y nadie irá a comprobar a posteriori. Bueno, nos dedicamos a comunicar. Hablar por hablar es la incoherencia. Ahí va, muy bien. Vamos a coger un montón de ejemplos de coherencia, de hablar, de ejemplos del día a día. Y entonces voy a aprovechar para recordaros que estas reflexiones que pasan por nuestra cabeza, me gustaría que las compartierais con nosotros. Como sabéis, tenemos nuestro correo, comunicación@liderarte.org, para que compartáis con nosotros vuestras preguntas, vuestras temáticas. Ya sabéis que hemos empezado a recibir algunos temas y vamos a ir organizándonos para poder tratarlos más adelante. Pero hay temas que han surgido que son muy interesantes. Uno de ellos, solo por numerar uno, es el tema de politiqueo en empresa o inteligencia organizacional. Que estaría, si estuviera Sandra, estaría aquí muy interesante. Sí. Diría, esto es una distinción. Es una distinción, ¿no? Sí. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre coherencia y creo que dará mucho más de sí y que podremos mencionar este tema más en profundidad a partir de lo que trabajemos hoy con Verónica. Así que, Verónica, gracias por estar aquí, por compartir hoy con nosotros nuestras vivencias y antes de empezar le vamos a pasar la palabra a nuestro creativo para que nos ayude a ver las cosas de forma diferente, bajo un ángulo diferente. Esto es nuestro primer detonante creativo. Así que vamos a dar paso a la sesión de El Rincón del Loco. Ya sabes que si alguna vez te han tachado de loco o loca por ser, a su juicio, excesivamente creativo, este es tu rincón. Hoy abordaremos el maravilloso concepto de la coherencia. Y para una mente creativa, o aparentemente loca, lo primero que podríamos pensar es que no podemos ser coherentes y creativos al mismo tiempo. Error. Error. No hay que confundir el pensamiento creativo con la incoherencia. Aunque parezca que las ideas geniales surgen de una locura mental transitoria. ¿Vale? Os voy a dar dos explicaciones. Una científica y otra racional y además ejercitable.
que ya sabéis que a mí me gusta hacer gimnasia mental. Me voy a poner las gafas de científico primero. Bueno, son las que tengo, así que me las dejo puestas. Y ahora, el pensamiento creativo busca, entre otras cosas, evitar repetir las sinapsis que nuestro cerebro ya realiza con normalidad. Por si no lo sabéis, las sinapsis son las conexiones que realizamos entre las neuronas y que se producen como si de una corriente eléctrica se tratara, y por cierto se nutren de azúcar. Pero bueno, ¿por dónde iba? Que la coherencia en la explicación. Sí, que el pensamiento creativo evita repetir las sinapsis habituales y busca nuevas conexiones, normalmente múltiples o progresivas, consiguiendo nuevos resultados para inputs ya conocidos. Vale, planteo entonces un silogismo. Si ser incoherente implica no hacer conexiones mentales y por tanto ser ilógicos, y si la creatividad implica crear conexiones nuevas y múltiples en el cerebro, ergo el hecho de intentar ser creativo es científicamente imposible o al menos improbable que se convierta en un acto de incoherencia. En todo caso, se podrá caer en la multicoherencia, que es una nueva palabra que me acabo de inventar, pero es bonita, ¿vale? Porque podrá realizar y asumir varias afirmaciones o proposiciones para los mismos objetivos o resultados. Por otro lado, me pongo ahora las gafas de lo racional, que son las mismas, no me cambio, ¿vale? Como ya dije en el primer programa, una de las máximas del pensamiento creativo es obligar a que nuestro cerebro piense de otra manera. Y si en el primer programa subrayaba el sintagma de otra manera, hoy me quiero centrar en el verbo principal de la perífrasis verbal, qué bonito queda esto, parece que sea algo, el verbo pensar. Ser creativo implica pensar. Y no hay nada mejor para tratar de ser coherente que pensar antes de decir, pensar antes de hacer, pensar antes de ser. No quiero enrollarme mucho hoy para que quede clara esta afirmación. Digo que la idea de que el pensamiento creativo está más cerca de la locura porque las personas que no la practican no la entienden o les sorprende, no está relacionado en ningún momento con la incoherencia. O dicho de otra forma, afirmativa para que la entendamos mejor. Hay pocas cosas más coherentes que el pensamiento creativo, porque nos da pie a buscar caminos inexplorados a partir de nuevas conexiones de nuestras propias ideas. Y ahora os propongo un jueguercicio que se puede convertir en una gustosidad, si queréis. O sea, os recuerdo que un jueguercicio no es otra cosa que un ejercicio en forma de juego, y una gustosidad es a lo que otros llaman tarea. Lo que pasa es que como nos gusta hacerla, pues es una gustosidad. ¿Qué quieres que te diga? ¿Vale? Pensad en una acción o tarea que hagáis de forma habitual y casi automática, si no diariamente, varias veces por semana. Y ahora ponedle un condicionante que aparentemente no esté relacionado con la propia tarea, pero que la condicione de forma de ejecución. Pongo un ejemplo, fácil. Luego vosotros lo complicáis como queráis. Imaginad que debéis revisar los WhatsApp o los emails a diario y lo soléis hacer a una hora determinada o varias al día. Hasta aquí todo es normal, todo el mundo lo hace, bien, perfecto. Ahora lo condicionamos con algo que no tenga que ver con esa tarea. Por ejemplo, no podéis revisar hasta que no oigáis algún sonido que venga de fuera de vuestra habitación. Cuando escuchéis algo fuera, ya os podéis poner a revisar. Estáis condicionando la acción. O revisar los correos por orden alfabético de asunto o de remitente, y no por el orden que os aparece. O revisad primero los pares y luego los impares y así al final os aparece como una especie de trama, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, que queda muy bonito en los mails. Y así podríamos condicionar la revisión hasta por la climatología y solo revisarlos cuando sepamos qué temperatura hace en algún lugar del mundo, por ejemplo, en Tananarive. Poner un ejemplo. Si ponéis un condicionante, debéis ser coherentes y respetarlo. Es decir, eso es lo primero que tenéis que hacer. Si decidís poneros un condicionante, que vuestro cerebro no se ponga a funcionar hasta que ese condicionante no se haya superado. Y segundo, cuando realizamos tareas rutinarias, muchas veces no las hacemos adecuadamente porque pasamos por ellas sin la suficiente concentración. Cuando obligamos a nuestro cerebro a que una tarea rutinaria esté condicionada por algo a lo que tenemos que prestar atención y que nos obliga a hacer esta tarea de otra forma, estamos obligando a que nuestro cerebro piense de otra manera y os aseguro que al revisar los correos descubriréis elementos que os habrían pasado inadvertidos. Hacedlo con alguna tarea del hogar, con vuestra forma de utilizar el transporte público, al leer un libro, al tomar un café con alguien, al vestiros. Condicionad vuestras acciones
con algo alejado de esa realidad. Y seréis más plenamente conscientes y creativos porque obligaréis a vuestro cerebro a pensar de otra manera o no. ¿Vale? Me has dejado sin palabras. Estoy pensando en ello. Estamos pensando todos ahora mismo. Tremendo. Bueno, Verónica, Cuéntame, ¿cómo estás? Maitena. Pues bien, estoy bien. Gracias por haberme invitado. Un placer, un placer. Verónica, va a ser muy difícil presentarla. Ay, sí, ¿tú crees? Sí, porque lo primero que me dices, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo soy una persona muy normal. Claro, está muy bien lo de ser una persona muy normal sabiendo que quién es normal en esta vida. Entonces... Y nos ¿cuáles mira, son- Susana, y nos mira. Afortunadamente cuáles no nos son- mires a nosotros. ¿Cuáles son las referencias de la normalidad? Bien, os puedo decir así para introducir los hechos más o menos, vamos a llamar comunes para relacionarlo con normalidad. Pues Verónica va a cumplir cierta edad, ya dice que... No la digas, Maitena, por no la voy a favor. decir, pero solo va a cumplir cierta edad en la cual Tantos. ya siente que es una persona madura. Tiene 2 hijos que todavía, o sea, uno está casi saliendo de la adolescencia y el otro no, con lo cual su vida de normal no sé qué puede ser, porque con un adolescente en casa tienen que ser pues como el rincón del loco, básicamente. Entonces educa a sus 2 hijos y ahora mismo, Verónica, trabajas en el mundo de la formación, del formación de adultos, en el mundo de la empresa, pero no siempre fue así. Trabajaste antes en el mundo de las finanzas como controller de gestión, pero una empresa que tampoco era muy normal. Es decir, una empresa que se dedicaba a trabajar con artistas y músicos. Que cuando lo oyéis, me imagino que pensaréis, esto es muy glamuroso. Entonces, pero sin embargo creo que cuando nos vas a hablar de ello, que para ti no era tan glamuroso. Entonces, ella trabajaba de controller y parece ser, los dichos por ahí, que eras otra persona. O sea, que aquí estás todo sonrisa, pero que eras otra persona. Así que si quieres, podemos empezar preguntándote, ¿y qué persona eras? Pues una persona que no tiene nada que ver, y afortunadamente aquí en esta sala hay una persona que lo puede ratificar. Era una extensión de la mesa en la que yo me sentaba todos los días. O como bien ha comentado antes Susana, ¿no? Podía ser el perchero o cualquier otra Parte cosa. del mobiliario. Parte del mobiliario, básicamente. Estaba muy mona ahí, como decoración de la oficina. Sí, sí, sí. O sea, Era... estabas en tu papel de Estaba- controller financiero, o sea, la seriedad por delante. Totalmente. Pero claro, eso está muy bien cuando uno considera que es así. El problema es cuando uno es de otra manera totalmente distinta y está metido en un papel que no es el que te corresponde, ¿no? Vosotros que os dedicáis al mundo del arte, sabéis que en el teatro hacéis papeles, pero durante un tiempo. Luego, cuando el papel se termina, uno vuelve a su vida, ¿no? Pero yo estaba haciendo el papel de forma continuada. Estaba ejerciendo un papel que no era para nada en mi papel. Claro, vivía incoherente totalmente. Lo que me contaste es que tú empezaste, bueno, venías de una familia muy dedicada a la música, con un padre que estaba absolutamente apasionado por su trabajo y en un contacto con este mundo de músicos. Y entonces yo me quedé un poco shock preguntando, ¿y entonces por qué hiciste ADE o como se llamara, o económicas? ¿Qué te llevó a pasar de un mundo en el que en casa se trabaja pues, con los músicos, con un mundo, vamos a decir, todavía se llamaba entonces, me imagino, alternativo, ¿eh? Sí, sí. Y tú te vas a un carril pues, muy común. ¿Qué pasa en tu cabeza en esa época? Pues mira, Maitena, lo voy a llevar un poco a lo que tú comentabas al principio, de la parte más de cuando somos pequeños, ¿no? Cuando somos pequeños, creo que es el momento en el que más coherentes somos, porque realmente, bueno, pues lo que decimos, o sea, lo que pensamos lo decimos, hacemos lo que nos apetece y ahí tenemos a nuestros padres que nos están diciendo eso no lo hagas,
eso no lo pienses, no actúes así, ¿no? Entonces, ejercemos un papel ya desde pequeños, un papel que no tiene nada que ver con nosotros. Y lo hacemos porque queremos gustar. Gustar inicialmente a nuestros padres, que son nuestros referentes. La aceptación. La aceptación. En ese gustar, pues está el que yo pues, quería gustar a mis padres, ¿no? Y mi padre, que es un apasionado de su trabajo, porque todavía sigue trabajando como consultor en la empresa en la que él estaba, un apasionado, que a mí eso me encantaba, ¿no? Yo lo veía y decía, yo es que yo quiero ser como mi padre cuando sea mayor. Pero claro, es un mundo que realmente es un mundo un poco complicado, es un mundo que es difícil, y entonces pues mi padre decía mucho eso de, hija, sí, pero no, aquí en este mundo no. Y en ese mundo entré, pero entré en la parte de finanzas, claro, era una parte mucho más, digamos, correcta, ¿no? Y sí, bueno, al final es seguir un poco los patrones de la sociedad, lo que está bien, esa carrera que tú crees que te va a dar salidas, pero claro, realmente no tenía nada que ver conmigo, absolutamente nada. Pero tú elegiste, o sea, tenías diferentes opciones para elegir una carrera. Sí. Entonces, ¿qué carrera elegiste? ¿Por qué elegiste esa carrera? Pues porque tenía salidas, o sea, yo me imaginaba el día de mañana con salida, o sea, en un trabajo bien y pues formando parte de lo que es la sociedad. Pero fíjate que es una cosa muy curiosa, porque yo cuando estaba en la carrera iba a la biblioteca, en el edificio de al lado de empresariales, estaba el edificio de psicología. Entonces yo iba ahí a la biblioteca a estudiar. Yo a veces me sorprendía porque decía, vamos a ver, si yo mañana tengo un examen de macroeconomía, ¿por qué me estoy leyendo esto de psicología de este libro que acabo de coger de la estantería? No tenía ningún sentido. La cabra tira al monte, sin darte cuenta. Claro, o sea, realmente a mí... O realmente tiene todo el sentido del mundo, pero no nos escuchamos. Tu coherencia es la que cogía el libro de psicología y tu incoherencia es la que te mantenía sentada en esa mesa estudiando algo que no tiene nada que ver contigo por encajar, ¿no? Y por ser aceptada. Y por tal vez por sentido de responsabilidad, ¿no? Que es donde ponemos la responsabilidad de yo tengo que asumir este rol. Bueno, sigamos con la historia de aquel libro de psicología en aquella biblioteca. Sí, bueno, y entonces, en definitiva, yo desde muy pequeña he sido una persona muy observadora del comportamiento humano, siempre me ha gustado mucho por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero claro, yo estaba metida en una carrera que no era la carrera. No era. Y desde el principio yo ya sabía que yo estaba equivocada. Pero bueno, al final tú sigues en ese camino, a llegar a algún sitio y llegas a una empresa en la que, bueno, dices, he llegado, estoy trabajando, pero estoy muerta en vida. Muerta en vida. He estado muchos años viviendo así de esa manera. ¿Cuántos años estuviste? Pues mira, estuve 17 años trabajando en esa empresa. 17 años de la vida, o sea, cuidado 17. El porcentaje si hacemos, ¿no?, de los que vivimos. Realmente cuando, yo trabajé con ella, por eso decía, había una persona... compañeras, por eso me conoces bien. Y ella trabajaba, además era curioso, porque trabajaba como abajo, ¿sabes? O sea, es como abajo, ya estaba directamente abajo frente a su pantalla, que no levantaba la cabeza, pero no hablaba. Esa cosa que hablábamos de la timidez en su positivo y en su negativo, sí. Pero cómo se anulan las personas cuando están en sitios que no les corresponde, donde su talento es otro, pero bueno, se quedan inmovilizadas. Y tú te quedaste inmovilizada 17 años, ¿hasta qué? ¿Qué pasó? Pues hasta que la empresa me dio la oportunidad. Bueno, no miento, no me dio la oportunidad. ¿Cómo lo dijo Fernando antes? Me fueron, ¿no? La empresa me fueron. Hasta que la empresa, por circunstancias, empezó a ir mal económicamente y entonces fui una de las elegidas para salir. Y lo que inicialmente era desastroso, ¿no? Porque uno se queda llorando por las esquinas inicialmente, pues puedo decir que fue una gran oportunidad. Y fue una gran oportunidad porque a mí a veces me dicen, es que has sido valiente en tu vida. Digo, yo no, valiente no he sido, todo lo contrario. Yo he sido, a mí me han puesto en el borde de la piscina y me han empujado. Entonces, lo único que cuando te empujan, tienes o te ahogas o empiezas a nadar. Entonces, pues bueno, en ese momento yo lo que hice fue pues nadar en una dirección
opuesta a la que había tenido hasta entonces. Pero en la realidad, lo que tú llamas como imagen, nadar era dar muchos paseos, ¿no? Bueno, es que yo me conozco bien el Retiro. Os puedo decir cada uno de los rincones del Retiro, porque a mí me dio por pasear por el Retiro buscando, bueno, pensaba que en algún momento iba a encontrar una señal de lo que yo quería hacer. De hecho, hago un inciso a esta historia porque a mí, a los 2 días de echarme, el que era mi jefe en aquel momento, pues me dijo, mira, hay un puesto en otra empresa que vas a poder trabajar exactamente lo mismo y creo que es una oportunidad para ti. Y yo en aquel momento le dije, Miguel Ángel, espera, lo tengo que pensar. Pero mi cuerpo ya estaba tomando la decisión. Yo sabía que no. Lo que pasa que, bueno, en ese momento, pues, bueno, dices, pues, espera, voy a darle una vuelta. Pero no. Yo sabía que tenía que ir en otra dirección. Ahí lo que pasa es que entra en conflicto el concepto de coherencia, porque hay coherencias negativas y positivas. Luego sustituiré a Sandra en las distinciones. Pero muchas veces uno piensa que este trabajo se tiene que hacer así y solo se puede hacer así. Y por tanto, como tengo que ser coherente con el trabajo, no puedo ser coherente conmigo mismo, ¿no? Hay una preciosa historia, que es la increíble historia del impresor Zollinger, un librito muy pequeñito, precioso, que habla de una persona que va cambiando de tareas. Ajá. Y en todas ellas implica y mete el concepto de creatividad y de arte. Y llega a ser un sellador de documentos. Pues el tío con el tampón de sellador de documentos tocaba sonatas, tocaba conciertos y la gente se iba a escuchar cómo sellaba documentos porque generaba música melodías. A partir de... Qué bueno. Entonces, muchas veces nos enquistamos en un trabajo porque realmente queremos ser coherentes con el trabajo y no coherentes con nosotros mismos. Y es un conflicto que en la mayoría de los casos gana el trabajo. Hay una parte cuando tú dices mi cuerpo dice que no. Es decir, que ya te das cuenta progresivamente, me imagino, que no eres tú, que no es la vida que quieres llevar. Y entonces, bueno, pues de pronto caes al agua, y que menos mal no era en el lago del Retiro, bastante oscuro, pero podría haber sido. Entonces consigues centrarte. ¿Qué pasa para que te des ese punto? O sea, yo siempre busco, y con Susana buscamos, ¿cuál fue el detonante? O sea, porque una cosa es que te echaran a la piscina y otra cosa es que podías efectivamente haber vuelto a coger este nuevo trabajo. Mucha gente lo hace, es decir, sobre todo inmediatamente vuelvo a retomar y así otra vez estoy en una zona de confort, de estabilidad. ¿Qué crees que pasó por tu cabeza? Es decir, ¿cómo fue esa idea para llegar a pensar, con la edad que tuvieras, quiero ser yo, quiero encontrar algo que realmente me guste? ¿Cómo llegaste eso? ¿Cómo crees que llegaste a ese punto? Pues yo hay algo que digo siempre en las formaciones cuando voy, y es una técnica que es muy sencilla, pero que no hacemos, y es la de parar. Parar. No paramos. Entonces, a mí me obligaron a parar. Y en ese parar, tú lo que dices es, vale, si nos vamos a la definición de coherencia, ¿qué es realmente coherencia? Coherencia es cuando yo lo que pienso, lo que siento, tiene correlación con mi comportamiento. Está todo alineado y va en una dirección. Entonces, yo lo que pensaba y lo que sentía era muy distinto a mi comportamiento. Entonces, si yo realmente cuando paré dije, vale, ¿qué emociones tengo yo? O sea, la emoción que tengo es una emoción que es desagradable. Al final una emoción, sabemos todos, ¿no?, que una emoción la emoción es algo que sentimos, son sensaciones que tenemos en el cuerpo, porque si no tuviésemos esas sensaciones en el cuerpo sería algo abstracto, totalmente, sería un concepto abstracto. Entonces, cuando uno para y ve la emocionalidad que tiene y lo que nos está diciendo la emoción, y lo poco que yo estaba escuchando esa emoción, digo, vale, no, es que esta emoción yo no la quiero seguir teniendo. O sea, ¿yo qué emoción quiero tener realmente? Y yo lo que quiero es estar contenta en mi vida. ¿Y qué quiero yo para estar contenta en mi vida? Entonces yo me empiezo a hacer muchas preguntas. Y en esos paseos del Retiro, coincide además como en la feria con la feria del libro, y me paro en un stand.
y me encuentro con una persona que la recordaré siempre, que me empieza a hacer unas preguntas, me recomienda un libro y está relacionado con temas del coaching y tal. Y entonces yo aquí ya empiezo La a señal. decir, Esa es la "Ay, señal, la señal". aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que me está llamando la atención y ya empecé a ir por ese camino del coaching, de estudiar temas relacionados con la inteligencia emocional. Bueno, realmente lo que me gustaba, y ahí empiezo a sentir que sí, ahí sí. Yo digo, es que esta emoción sí me está gustando. Sí me está gustando. Si os parece, le damos paso, porque creo que es un momento perfecto, es decir, Ajá. ya está empezando a volcarse la cosa. Así que dejémonos de paso a Susana Espelleta con su viaje circular. Y es que además va hilado con todo, porque si bien Fernando habla todo el tiempo del pensar, yo hablo siempre del sentir, de las emociones, que era un poco donde voy a enganchar con Verónica, ¿no? De lo que nos cuenta, porque el obstáculo que encontramos en este viaje circular hoy es la incoherencia, esa falta de coherencia, como bien decías, lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Hay que superarla, hay que alinearlos y lo alineamos desde esa manera de sentir, porque ser incoherente es ser autodestructivo. Y esto es muy importante. Todo ese desajuste incoherente pasa más por lo que estamos creando, aunque sea muy común, provoca confusión, el caos, la duda, incluso enfermedades, que luego hablaremos de eso porque la incoherencia te lleva a estar con dolor de cabeza, con estrés, con inseguridad interna, ¿no? Entonces, yo voy a decir, para mí, o sea, ¿cuándo aparece esa incoherencia? Que creo que la habéis hablado en la mesa, ¿no? Porque actuamos bajo las creencias, esta es la primera. O sea, estamos todo el tiempo lo que deberíamos, lo que tendríamos, eso que pensamos que es lo que está bien y lo que está mal. Y Fernando, no hay bien ni mal, hay coherencia positiva y coherencia negativa. Cuando yo hablo de la coherencia emocional, porque tiene que ver con el mundo de las emociones. Entonces, la segunda cosa que aparece cuando hay coherencia es porque solemos estar desconectados de las propias emociones. Entonces, claro, nadie nos enseña a qué sentimos. O sea, ¿qué siento? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Qué está pasando conmigo en este trabajo, en esta pareja? Entonces, claro, esa desconexión nos lleva siempre a estar en ese piloto automático día a día que nos metemos en empresas, en familias y no sabemos por qué ni para qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Ese piloto automático que sería la tercera, porque no paramos a sentirnos. Ese retiro, ese banco, ese caminar, ese momento de meditación interna, ¿qué es realmente lo que yo quiero? ¿Qué es realmente lo que yo siento? Que vamos como teledirigidos todo ¿sabes? Con esa creencia, con esa manera de encajar que hablábamos también, ¿no? Y nos perdemos. Ese conflicto interno es cuando decimos sí, pero lo que sentimos es decir no. Pensar de una manera, pero actuamos de otra. Esa sensación de incongruencia, ¿no? Entre lo que sientes, lo que dices, lo que haces. Esto lleva a romper el troncal, porque al final la incoherencia en la vida es la falta de una columna vertebral en nuestro proyecto de vida. Por eso para mí es muy importante, ¿no? Porque yo siempre hablo de lo que es el troncal, esa columna que me mantiene, que me sostiene con coherencia desde el corazón a lo que siento, ¿no? Cuando se predica en la oficina o con los hijos, ¿no? Con la familia, pero es que además a veces predicamos cosas absurdas que ni siquiera nos vale para nosotros, no nos ha funcionado esa carrera, no nos ha funcionado ese tipo de vida o esa manera de liderazgo y entonces seguimos convenciendo a los demás de que hagan aquello que a mí no me ha funcionado. Es como yo digo muchas veces a las madres, digo, pasamos testigos, ¿no? A nuestras hijas que para mí no han sido válidos. Entonces, si a mí no me ha funcionado, ¿por qué no me paro, reflexiono, ¿no? Me cuestiono y me pongo en duda para ver si ese testigo que voy a pasar es válido? Esa manera de hacer es válida. Estudias carreras que no te gustan. Te acostumbras a trabajar en algo que no quieres. Actúas por compromiso y vas a celebraciones que son de un obsoleto y seguimos sacando los Cristos, los Espíritus Santos y vamos a hacer romerías y todo aquello, o sea, el costumbrismo, ¿no? Pasamos los testigos del absurdo, donde hacemos el rol dentro de una sociedad con las máscaras de la personaje o el personaje, como siempre hablamos, ¿no? Y acabamos viviendo en ese piloto automático,
viviendo en incoherencia total. Y es aquí el problema, porque vivir en incoherencia tiene sus consecuencias. Esto no es gratuito. Aquí el estrés, la ansiedad, la insatisfacción personal que te lleva a ese desgaste emocional, donde ya, como decías tú, estoy muerta en vida, ¿no? Esa falta de confianza, además, que se crea con uno mismo, porque además, o sea, intentas convencerte, engañarte y engañar a los demás de aquello que no eres. O sea, estoy sintiendo una cosa, pero voy y hago otra, ¿no? Pues hay que alinear esa coherencia, ¿no? La gestión emocional. ¿Qué es lo que siento? Gestión emocional. ¿Cómo me siento? Desde ahí, porque un sentimiento se va al pensamiento. Y desde ahí vamos a todo ese lío de creador y creativo, de acuerdo que estabas diciendo tú. Porque al final sentir es el secreto, es la brújula que me lleva. Al final luego ya ordenaremos la cabeza, ¿no? La pausa, la reflexión, que lo hemos hablado. Lo que hago refleja lo que siento y lo que creo. Estoy siendo fiel a mis valores, porque aquí hablamos de los valores de las personas, ¿vale? Esa cosa de honestidad con uno mismo. Y yo digo muchas veces, mira, mienta a todo el mundo, pero por lo menos dite la verdad, ¿sabes? O sea, te vas a ese rincón del retiro y dices, me voy a decir la verdad, mira, no me gusta mi trabajo, no aguanto a mi pareja, estoy hasta la moña de mis hijos y la verdad es que... No, dite la verdad, empieza a sentirlo y a decírtelo, ¿no? Para ser coherente. Porque al final, cuando te sientes coherente, hay algo que es muy importante, ¿no? Para terminar. Es esa paz interna. ¿Cómo sé que estoy siendo coherente? Porque estás en armonía, porque estás tranquilo, porque estás en paz, porque además lo que te digan los demás está de más. Porque tú te sientes, piensas, haces y dices aquello que realmente te da paz interna, tranquilidad. Eres fiel a ti mismo. Esto de qué auténtica eres. Empieza en la coherencia y no se trata de ser perfectos porque somos todos muy incoherentes, ¿vale? Sí, sí, señores. Pero bueno, paremos, reflexionemos, sintamos y hagamos. A mí me gustaría, aparte de darte las gracias porque otra vez me has dado un montón de deberes, yo creo que esta sección la voy a quitar, no sé qué os parece, porque acabamos fatal con un montón de deberes. Verónica, ¿cómo pasas ese cambio? Porque entiendo que sentir, pensar, pero cuando se pasa a la actuación es cuando entra el vértigo, los miedos. Y entonces, ¿cómo consigues pasar de esos paseos por el retiro, de estas charlas, de mirar los libros, los titulares y a ver cómo te inspiran, a entrar en tu nueva vida? Bueno, pues como he dicho antes, lo primero que hago es apuntarme a cosas que tienen que ver con lo que ya he dicho, bueno, pues mira, coaching, inteligencia emocional, tal, todo va por aquí. Y entonces ahí yo ya me empiezo a encontrar bien. Ojo, que hasta que llego ahí, porque los cambios son duros. Eso es lo los que cambios queremos son poner duros. encima Esto de la no mesa. es esto que nadie piense. Yo cuando voy a las empresas, la gente lo que busca es un cambio fácil. No, un cambio fácil. No existen los cambios fáciles. Los cambios son duros, hay que transitar por ellos y hay que pensar, sobre todo, visualizar oye, esto que yo quiero realmente es así, quiero esto, y una vez que ya lo tengas visualizado, a por ello. Pero los cambios son duros y nos podemos equivocar en los cambios, o sea... Y para mí fue duro, pero ya una vez que yo ya empecé a hacer determinadas cosas y me iba sintiendo bien, eso era, ¿no?, esa emoción de que Era estás tu feedback. alegre, esa emoción, al final la alegría es una emoción que lo que nos hace es motivarnos para hacer más, ¿no? Es que tenemos un problema, y al hilo de lo que decía Susana, que poco sabemos de emociones. No sabemos. Nos enseñan a desconectarnos de ellas. Claro. Porque así nos controlan mejor. Claro, pero no solamente Y hacen lo que los demás, ¿no? Es como, si te desconecto, está perfecto. Claro, es que nos enseñan a no sentir. Y a no pensar. O sea, Con lo cual... Entonces, a veces tú vas a las empresas, hablas de emociones y dicen, no, me ha pasado recientemente que me decían en una empresa, no, es que aquí no hablamos de emociones. Digo, wow. ¿Cómo lo hacéis? Pero si somos seres emocionales. ¿Cómo lo hacéis? Vero. Si el 80% de la toma de decisiones están en las emociones, ¿cómo lo hacéis? Pero Entonces, lo más peligroso no es que digan eso, es que estén convencidos de que es positivo no hablar de emociones. claro. Eso es lo jorobado.
Entonces, pues realmente para mí es muy interesante el mundo de las emociones porque ahí yo creo que está el kit de la cuestión. Está ahí. Y hay una emoción que nos paraliza mucho, que es el miedo. El miedo. Yo me encuentro cuando hago sesiones de coaching vidas muy incoherentes. Entonces, uno puede tener incoherencias como todos. Yo tengo también incoherencias en mi día a día. Y una cosa es tener una incoherencia en cosas pequeñas y otra cosa es tener una incoherencia de estar con una pareja que no es la pareja o estar en un trabajo que no es el trabajo que te gusta, ¿no? Y esa frase de... No, quizás más adelante. Yo siempre digo, quizás más adelante. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No? Porque, bueno, con 15 años a lo mejor quizás más adelante sí, pero con 50 años más adelante, pues a lo mejor es que más adelante no existe. Tenemos que hacer un programa del miedo, ¿eh? Porque Sí, a mí el miedo me parece que es hacerlo. una emoción muy interesante y comprenderla, cómo también funciona biológicamente, para esta parte hay mucho sobre el miedo. Apuntemos, jefa. Sí. Además hay una cuestión aquí que Sí. has apuntado y es que sí, que tú tienes miedo, tú no das el paso, pero suele haber, cuando has dicho, estoy con la pareja que no es o estoy en el trabajo que no es, cuando tú das el paso por fin, hay mucha gente alrededor que te dice, es que todos pensábamos que ¿qué hacías ahí? Bueno, pues si lo pensabais, ¿por qué no me lo decís? Quiero decir, hay muchas veces que te tienes que enfrentar tú solo al cambio, porque las personas que te rodean, que aparentemente están viendo que necesitas un cambio, tampoco te aportan nada. Entonces, ¿Por qué no estarías listo para escucharlo? Yo estoy contigo, Fernando, y además de estar contigo también te digo, ojo que en los cambios vamos a encontrarnos muchas personas que nos van a decir que no. que no cambies. Que no, que no. Entonces, yo digo, mira, ponte unos cascos y no escuches. Haz lo que realmente te nace de dentro. Para. Y cuando estamos en piloto automático, muchas veces es... ¿Por qué? Porque es mejor no ver nada. Es mejor estar anestesiado. Pero hay otra emoción que es la rabia. Bueno, esa está detrás de... Y la rabia, en cambio, me moviliza. ¿Tú sentiste rabia en este proceso? No, fíjate, yo rabia no llegué a tener. No, yo lo que tuve, y una cosa que ha apuntado antes Susana, que me parece muy interesante, y es cómo, además, estas emociones pueden tener un impacto en nuestro cuerpo. Yo en el año 2013 recorrí muchos traumatólogos, reumatólogos, todo tipo de médicos con un dolor lumbar que tenía insoportable. Invisible. Perdón. Insoportable. Sí. Bueno, no encontraban nada. O sea, no encontraban nada. Bueno, pues ese dolor desapareció. Entonces, estaba muy relacionado con esas emociones que tenemos aquí encubiertas, que no las queremos ver, que no queremos atender, ¿no? Es que cuando atiendes al cuerpo, claro, porque al final la emoción lo que hace es que se va a expresar a través del cuerpo como instrumento, ¿no? Comunicador, ¿no? De eso que estoy sintiendo. Entonces me va a doler, yo decía lo de las migrañas, lo del dolor de estómago, lo de el lumbago. Entonces escuchar al cuerpo porque te va a llevar a la emoción que está detrás, ¿no? El enfado es verdad que es una emoción que nos saca de ese momento de confort, ¿no? Pero la rabia es la acumulación de la tristeza no sacada. A las mujeres nos ve, o sea, es bueno, o sea, cuando lloramos es como, ay, qué bien, está triste, y detrás tenemos la rabia. Sin embargo, al hombre les gustan los enfados y detrás está la tristeza. Entonces, sí. Entonces, Tengo que pensarlo. entonces, claro, el mundo emocional, por eso tenemos que ver qué esconde mi tristeza, dónde se guarda en el cuerpo, cuál es la rabia no expresada después, ¿no? Entonces, todo es complejo, por eso autoconocimiento es importante. Vamos a ir a escuchar las sabias palabras de Sandra en voz de Fernando. Sí, Sandra, no te voy a imitar, aunque podría hacerlo. No, mentira. No, hay una, en la distinción de hoy, por cierto, ¿no has anunciado? Bueno, lo hablo yo. Es la distinción del día, por cierto. Sí. Ah, perdón. Tenemos que pasar a nuestra nueva sección de distinciones. Como veis, he usurpado el sitio de Sandra y plantea una distinción muy bonita, porque además es una distinción lingüística. Yo sabéis que, entre otras cosas, soy filólogo, y habla del I y el O, que son dos conjunciones, una es copulativa y la otra disyuntiva. Es decir, las dos acaban en tiva, pero son distintas. Entonces, plantea que la coherencia se puede plantear desde el o desde el I. Desde el O como pensamiento excluyente, es decir, plantea una elección entre dos opciones como si fueran incompatibles. Limita la posibilidad y genera dilemas.
y es útil cuando realmente hay que decidir entre dos alternativas excluyentes. Y el I es un pensamiento inclusivo, permite integrar múltiples opciones o perspectivas, amplía la visión y fomenta la creatividad. Es clave en el liderazgo, la innovación y la resolución de conflictos. Permite integrar perspectivas y encontrar soluciones más ricas. La distinción I versus O tiene una conexión directa con la manera en que entendemos y aplicamos la coherencia. La coherencia en modo O es excluyente y rígida. Se basa en la idea de que solo hay una forma correcta de ser coherentes, implica rigidez y resistencia al cambio, puede generar dilemas internos como surgen situaciones nuevas e inesperadas. Un ejemplo es, si quiero ser coherente, debo seguir exactamente el mismo camino que elegí en el pasado o estaré siendo inconsistente. Pero la coherencia en modo I, que es inclusiva y flexible, permite integrar cambios sin perder la esencia. Acepta que la coherencia no significa rigidez, sino alineación con valores esenciales que pueden expresarse de distintas formas. Favorece la evolución personal y profesional. Un ejemplo, puedo ser coherente con mis valores y al mismo tiempo adaptar mis decisiones a nuevas circunstancias sin perder mi autenticidad. ¿Cómo equilibrar coherencia y flexibilidad? Definir la coherencia desde la esencia, no desde las circunstancias. ¿Estoy siendo fiel a mis valores o solo a mis decisiones pasadas? Aceptar que la evolución no es incoherencia. ¿Qué parte de mi identidad sigue intacta aunque cambie mi forma de actuar? Y por último, reformular la coherencia como adaptación consistente. Antes creía en A, pero con nueva información creo que B es más adecuado. Muchas gracias, Fernando. Pues estamos en el minuto final. Me gustaría que hiciéramos una ronda De preguntas. Yo quiero preguntarle a ella, ¿qué has ganado con todo esto? Yo, tranquilidad, serenidad. Estoy de acuerdo con mis valores y con quién soy. Y vamos, eso lo tengo muy claro. Aparte de haber, en este tránsito, haber encontrado un talento que tenía, que para mí estaba Y estás totalmente brillando. olvidado. Ahora estás brillando. Creo que darle la vuelta a la tortilla con coherencia implica que no hay que tener miedo a que al darle la primera vuelta se te desparrame toda la tortilla por el suelo de la cocina. La segunda, la tercera, el cuarto intento, la vuelta a la tortilla acaba siendo perfecta. Me encanta, Fernando, lo que acabas de decir. Pues a mí me gustaría terminar, como siempre, con esta frase: no puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas para llegar a mi destino. Así que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.